En un mundo donde los dioses caminaban entre hombres, existió uno que desafió su propio destino. Su nombre era Hércules, hijo del trueno, nacido del fuego y del dolor. Su fuerza podía derrumbar montañas, pero su alma estaba marcada por la tragedia. Los dioses lo miraban con recelo, los hombres lo temían, y el propio Olimpo lo castigó con una condena imposible. 12 trabajos, 12 pruebas, 12 puertas entre la gloria y la perdición. Desde el rugido del león de Nemea hasta el último hálito del cancerbero, su camino sería forjado con sangre, sudor y redención. Y aunque la historia lo recuerde como un héroe, los cielos aún murmuran su verdadero nombre. El mortal que desafió a los dioses. El hombre que venció al destino. El eterno Hércules. El hijo del trueno. Antes de las hazañas, antes de la gloria, hubo una noche en que el cielo tembló. Zeus, rey de los dioses, descendió al mundo de los mortales disfrazado de hombre. Su mirada contenía el poder de 1000 tormentas, y su deseo lo llevó hasta Alcmena, una mujer de noble corazón y belleza incomparable. De esa unión nació Heracles, llamado Hércules por los romanos, el niño cuyo llanto hizo temblar los pilares del cielo. Desde su cuna, el destino lo condenó. Hera, esposa de Zeus, consumida por los celos, juró destruir al bastardo que manchaba la honra del Olimpo. Y así, en su noche más temprana, envió 2 serpientes a su lecho. Pero el infante no lloró. Sus pequeñas manos se cerraron sobre los cuerpos de las bestias, y con una fuerza imposible para un humano, las estranguló mientras dormía. El oráculo de Delfos lo había predicho. De la unión del rayo y la mortal nacerá un hombre que sacudirá al mundo y hará temblar a los dioses. La tragedia que lo encadenó al destino. Años después, Hércules se convirtió en el más grande de los hombres. Su fuerza no tenía igual, su valor era legendario. Pero el corazón de Hera nunca olvidó. En un arrebato de ira divina, la diosa descendió sobre él y sembró la locura en su mente. En un instante de furia, Hércules cometió lo impensable. Asesinó a su esposa y a sus hijos, sin reconocer sus rostros, cegado por un delirio enviado por los cielos. Cuando recobró la razón, cayó de rodillas ante los cuerpos de su familia. El héroe lloró como un hombre, no como un dios. Su llanto resonó en los valles de Grecia y llegó hasta el templo de Apolo, donde buscó redención. El oráculo habló con voz solemne. Solo el dolor podrá redimir tu alma. 12 serán tus pruebas. 12 los monstruos que deberás vencer. 12 los pasos hacia la inmortalidad. Así comenzó el viaje que separaría al hombre del mito. Primer trabajo, el león de Nemea. En las colinas de Nemea, un rugido estremecía la tierra. Un monstruo de pelaje impenetrable devoraba guerreros, animales y aldeanos sin piedad. Su piel era más dura que el bronce, sus garras podían desgarrar piedra. El rey Euristeo, quien odiaba a Hércules y deseaba verlo morir, lo envió a cazarlo. Hércules marchó solo. Durante días siguió las huellas del monstruo, árboles arrancados, huesos rotos, sangre seca sobre la hierba. Hasta que, al caer la tarde, escuchó aquel rugido que partía el aire. El héroe se acercó, y el león emergió de las sombras. Su tamaño era colosal, sus ojos ardían como carbones encendidos. Hércules tensó su arco y disparó una flecha. El proyectil rebotó en su piel, sin dejar marca alguna. Entonces comprendió, ninguna arma forjada por manos humanas podría matarlo. Sin vacilar, arrojó su arco y su maza, y avanzó con el poder de sus propias manos. El león saltó sobre él, el choque fue como el estruendo de un trueno. Rodaron por el suelo, rompiendo piedras, desgarrando tierra. Hércules rodeó el cuello del monstruo con sus brazos, apretando con toda su fuerza. El rugido se convirtió en un gemido, luego en un suspiro y finalmente, en silencio. El héroe se alzó cubierto de sudor y polvo, con el cuerpo del león a sus pies. Tomó las garras del monstruo y, con ellas, desolló su piel impenetrable, vistiéndola como una armadura. Desde entonces, el mundo conocería esa imagen eterna. Hércules, cubierto con la piel de león, portando la fuerza de una bestia y la voluntad de un dios. El nacimiento del héroe. Cuando regresó ante Euristeo, el rey tembló de miedo. El semidios avanzó con la cabeza del león en una mano, y el aire mismo pareció inclinarse ante su presencia. El monarca retrocedió hasta ocultarse dentro de una vasija de bronce, temiendo por su vida. Fue entonces cuando comprendió que, más que un castigo, había liberado un poder que ningún rey podía controlar. Y así, mientras el sol se ponía sobre los campos de Argos, comenzó la leyenda. 11 pruebas más lo esperaban, cada una más peligrosa, más imposible, más digna de los dioses. Pero en el corazón de Hércules ya no había miedo. Solo un propósito ardía en su alma: redimir el nombre de su familia y desafiar el juicio del Olimpo.
Segundo trabajo, la hidra de Lerna. El eco del rugido del león aún resonaba en las montañas cuando el segundo mandato de Euristeo llegó como un decreto maldito. Ve a Lerna, donde habita la hidra, engendro del abismo. Destrúyela, si puedes. La hidra no era una criatura común. Vivía en los pantanos oscuros de Lerna, donde la niebla cubría el suelo y el aire olía a muerte. Era hija de Tifón y Equidna, monstruos nacidos del caos, y su cuerpo albergaba 9 cabezas serpenteantes, aunque algunos decían que eran 100. Cada una escupía veneno capaz de corroer el hierro y marchitar los árboles. Hércules emprendió el viaje sin descanso. Sus pasos hundían el suelo fangoso mientras un silencio sepulcral lo rodeaba. Al llegar al corazón del pantano, el agua comenzó a moverse. Un murmullo surgió desde las profundidades, y luego, un rugido atronador. Del fango emergió la hidra, una masa de cuerpos y cabezas que se entrelazaban, brillando con un fulgor venenoso. Sus ojos, como brasas verdes, lo observaban desde cada ángulo. El héroe se plantó firme, respiró profundamente y lanzó su grito de guerra. La bestia respondió con un chillido que hizo temblar el aire. Entonces comenzó el combate. Con su espada cortó una de las cabezas, y un chorro de sangre negra manó del cuello. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, 2 cabezas nuevas brotaron del mismo lugar. Cada golpe la volvía más fuerte. Cada victoria, una nueva amenaza. Hércules comprendió que la fuerza bruta no bastaría. Pidió ayuda a su sobrino Iolao, quien había acompañado al héroe en su viaje. «Trae fuego», ordenó Hércules. Solo el fuego puede detener a una bestia que nace del abismo. Iolao encendió una antorcha. Cada vez que Hércules cortaba una cabeza, él cauterizaba la herida con fuego, sellando el cuello ardiente antes de que la hidra pudiera regenerarse. El aire se llenó de humo, rugidos y vapor venenoso. El pantano ardía, y el héroe avanzaba entre las llamas como una sombra divina. Al final, solo una cabeza quedaba, la inmortal, la central, la que nunca podía morir. Hércules la arrancó con sus propias manos y la enterró bajo una roca gigantesca, sellando su destino para siempre. Luego empapó sus flechas en la sangre del monstruo, sabiendo que su veneno sería arma mortal para los trabajos venideros. Cuando Euristeo oyó la noticia, palideció. El héroe había vencido a la hidra, pero el rey, en su envidia, proclamó: «No contaré este trabajo, pues no lo hiciste solo». Así, el sudor, el fuego y la gloria de Hércules fueron negados. Pero él solo respondió con silencio, porque sabía que cada prueba lo hacía más fuerte, más temido, más inmortal. Tercer trabajo, la cierva de Serinia. El siguiente desafío fue distinto, no una bestia que debía morir, sino una criatura sagrada que debía ser capturada viva. La cierva de Serinia era veloz como el viento y tan hermosa que los dioses mismos la admiraban. Sus pezuñas eran de bronce, sus cuernos de oro, y servía a la diosa Artemisa, guardiana de los bosques. Euristeo le ordenó capturarla, sabiendo que al tocarla, enfurecería a la diosa cazadora. Hércules partió al amanecer, cruzando montañas, ríos y valles interminables. Durante un año entero la persiguió sin descanso. La cierva era más rápida que el viento y más escurridiza que la sombra de una nube. A veces la veía entre los árboles, brillante como un rayo dorado. Otras veces, solo encontraba su rastro en la nieve o el barro. El héroe comprendió que no vencería con fuerza, sino con paciencia. Se movía en silencio, siguiendo el murmullo del bosque, respirando al compás del viento, hasta que un día, al amanecer, la encontró bebiendo en un arroyo. Se acercó lentamente, su arco preparado, su mirada fija. Pero en lugar de disparar una flecha mortal, lanzó una red de seda trenzada con manos divinas, creada por Atenea. La red cayó con suavidad, y la cierva quedó atrapada sin daño alguno. Hércules se arrodilló junto a ella y habló con respeto. «No te temo, criatura sagrada. No te hiero, solo te llevo para cumplir un destino que los dioses mismos escribieron». Fue entonces cuando Artemisa descendió del cielo en un destello de luz plateada. Su voz era como el viento entre los árboles. «¿Te atreves a tocar a mi criatura?», dijo la diosa, su arco tenso, su mirada como filo de luna. Hércules bajó la cabeza y respondió con humildad: «No por voluntad propia, diosa. Cumplo el mandato de un rey mortal. No busco ofenderte, sino redimirme ante los dioses». Artemisa observó la sinceridad en su voz. Entonces, con un gesto, liberó a la cierva y dijo: «Tu respeto te salva, hijo de Zeus. Llévala contigo, pero no derrame su sangre». Y desapareció entre los árboles como una sombra divina. Hércules llevó a la cierva ante Euristeo, quien, al verla viva, no pudo ocultar su enojo.
El héroe había cumplido lo imposible sin romper la ley sagrada del Olimpo. El tercer trabajo estaba completo: el ascenso del semidios. Esa noche, mientras el fuego crepitaba bajo las estrellas, Hércules contempló el cielo. Cada chispa del fuego parecía una mirada divina, observándolo desde el Olimpo. Sabía que cada victoria era una ofensa a Hera, y que cada paso lo acercaba a un destino que incluso los dioses temían pronunciar. Pero no se detuvo. El héroe que estranguló serpientes en su cuna, que mató al león de Nemea y venció a la hidra del infierno, ya no era solo un hombre. Era el rugido de la humanidad frente al poder de los dioses. Y su leyenda apenas comenzaba. Cuarto trabajo: el jabalí de Erimanto. El invierno había caído sobre Grecia. Los vientos del norte soplaban como cuchillas, y las montañas del Erimanto estaban cubiertas de nieve y silencio. Allí, en los bosques helados, habitaba un monstruo de furia desbordada. El jabalí de Erimanto, una bestia del tamaño de un toro, con colmillos tan afilados que podían partir un escudo en dos. Los aldeanos contaban que su bramido hacía temblar la tierra, y su paso devastaba cosechas enteras. Euristeo, en su trono de oro, sonrió con crueldad al darle la orden: tráeme al jabalí vivo. Que los dioses vean si tu fuerza puede doblegar la locura. Hércules emprendió su viaje a través de montañas congeladas. El aire era espeso y cortante, y la nieve se alzaba hasta sus rodillas. Durante días rastreó las huellas de la bestia, siguiendo el olor del barro y la sangre. El silencio del bosque era solo interrumpido por los truenos lejanos y el crujido de sus pasos. De pronto, un rugido estalló entre los árboles. El suelo tembló. Del bosque emergió la criatura, un jabalí colosal, cubierto de pelo oscuro y espeso, con ojos encendidos por la furia. Su aliento salía en nubes de vapor mientras embestía con una fuerza que parecía divina. Hércules saltó a un lado, esquivando los colmillos que destrozaron un tronco como si fuera cera. El héroe rodó, tomó su lanza y la clavó contra el suelo para detener la siguiente carga. El choque levantó una nube de nieve. El monstruo retrocedió, enfurecido, bramando hacia el cielo. Entonces Hércules comprendió que la fuerza sola no bastaría. Con astucia, lo guió hacia la cima de una montaña donde la nieve era más espesa. Cada paso del jabalí se hundía más, sus patas resbalaban, su velocidad disminuía. Y cuando finalmente quedó atrapado en la nieve profunda, Hércules se abalanzó sobre él. Con una cadena de hierro forjada en el templo de Hefesto, lo ató con poder descomunal. La bestia rugía, pero no podía liberarse. Hércules, jadeante y cubierto de escarcha, empujó al jabalí colina abajo, arrastrándolo vivo hasta Micenas. Cuando Euristeo vio al héroe entrar con el monstruo atado, su rostro se volvió blanco como el mármol. Tembló de miedo y gritó: «Llévatelo lejos, lejos de mis murallas». El rey, humillado por el valor del semidios, se ocultó en una vasija de bronce, como antes. Pero Hércules, con serenidad, soltó la cadena y dijo con voz grave: «No hay criatura en la tierra que pueda doblegar a quien enfrenta su destino con valor». El eco de su voz resonó entre los muros como un trueno, y el pueblo comenzó a susurrar su nombre con respeto. Ya no era solo el hijo de Zeus, era el vencedor de lo imposible. Quinto trabajo: los establos de Augías. Pero Euristeo no conocía la paz del corazón, y en su deseo de humillar al héroe, ideó un trabajo aún más vil. Le ordenó limpiar los establos del rey Augías, un hombre que poseía miles de reses y caballos, cuyos establos no se habían limpiado en 30 años. Las montañas de estiércol se alzaban como colinas, el hedor era insoportable, y la tarea parecía un insulto más que una prueba. Euristeo sonrió al anunciarlo: «Si eres tan fuerte como dices, limpia en un solo día lo que los hombres no han podido limpiar en 3 décadas». Hércules miró al mensajero sin decir palabra. Su mirada era fría, como la de un dios que observa a un mortal sin compasión. Luego partió hacia Elide, donde reinaba Augías. El rey Augías, al verlo llegar, lo recibió con burla. «¿Tú, el gran hijo de Zeus, has venido a limpiar estiércol?» Hércules no respondió con ira. Solo dijo: «Cumpliré el trabajo antes del anochecer, pero jura ante los dioses que si lo hago, me darás la 10ª parte de tus rebaños». El rey rió, pensando que era una broma, y aceptó. Entonces Hércules observó el terreno, los establos y el cauce de los ríos cercanos. Una idea brotó en su mente: la fuerza podía mover montañas, pero la sabiduría podía mover el mundo. Con su masa, derribó los muros de piedra que contenían los ríos Alfeo y Peneo, desviando sus aguas con precisión divina. El torrente se desató con furia, arrasando el estiércol acumulado, limpiando los establos de una sola vez. El agua rugía como una bestia liberada,
y el sol brillaba sobre el trabajo imposible hecho realidad. Cuando Augías lo vio, su risa se desvaneció. Intentó negar el acuerdo, traicionar su palabra y expulsar al héroe de su reino. Pero Hércules, con voz imponente, juró ante los dioses: ningún hombre romperá su juramento sin que el cielo lo escuche. Tiempo después, regresó y tomó justicia por su propia mano, derrotando a Augías y entregando su reino a su hijo, quien había sido justo y fiel. Sin embargo, al llegar ante Euristeo, el rey nuevamente despreció su logro. No contaré este trabajo, pues lo hiciste por paga. Así, 2 de sus hazañas fueron negadas. Pero el héroe no se detuvo, porque en su corazón sabía que la gloria no necesitaba testigos, solo la verdad del esfuerzo, entre los hombres y los dioses. Esa noche, bajo un cielo cubierto de estrellas, Hércules encendió una antorcha. El fuego danzaba sobre sus manos mientras observaba las constelaciones. Su respiración era calma, pero en sus ojos ardía el reflejo de algo más grande que el orgullo, el propósito. Sabía que cada trabajo era una batalla no solo contra bestias, sino contra su propia naturaleza. Que cada enemigo vencido era una sombra de su pasado, y cada victoria, un paso hacia la redención. El viento sopló, trayendo con él el olor de los bosques lejanos. Un nuevo desafío se alzaba en el horizonte. Las aves del estínfalo, mensajeras de la muerte y el terror. Hércules se puso de pie, levantó su masa hacia el cielo y juró en voz baja: mientras quede aliento en mi pecho, ningún monstruo, ningún dios y ningún hombre detendrán mi destino. Sexto trabajo: las aves del estínfalo. Los días se acortaban, y la sombra del héroe se extendía sobre toda Grecia. Pero Euristeo, consumido por su odio y miedo, no encontraba paz. Por eso ordenó una nueva prueba, una que pondría a Hércules frente a un enemigo que el acero no podía vencer fácilmente. En los pantanos del estínfalo, dijo el rey, habitan aves devoradoras de hombres. Sus alas son de bronce, sus picos afilados como espadas, y sus plumas caen como flechas desde el cielo. Ve y líbranos de ellas, si sobrevives. Hércules emprendió su marcha hacia la región maldita. El aire era pesado, el cielo oscuro, y los árboles parecían retorcerse con miedo. Al llegar al lago Estínfalo, escuchó un murmullo, como el roce del metal contra el viento. De pronto, un enjambre de sombras aladas se alzó desde las aguas, cubriendo el sol. Las aves del Estínfalo eran como demonios forjados por Hefesto. Sus alas relucían con reflejos metálicos, y sus graznidos perforaban el alma. El héroe levantó su escudo, pero las plumas cortaban el aire como cuchillas. Cada una que caía al suelo dejaba un surco ardiente. Durante horas intentó abatirlas con sus flechas, pero eran demasiadas. El cielo mismo parecía sangrar plumas y fuego. Entonces recordó las palabras de Atenea, que lo había visitado en sueños. No toda batalla se gana con la fuerza, hijo de Zeus. A veces, la victoria pertenece al ingenio del sabio. De su mochila sagrada sacó un par de crótalos de bronce, instrumentos forjados por el propio Hefesto. Al chocarlos, el sonido metálico resonó con tal poder que el aire tembló. Un rugido de vibraciones recorrió el pantano, y las aves, aterradas por el ruido divino, alzaron el vuelo en estampida, huyendo hacia el horizonte como una nube de acero. Algunas cayeron bajo las flechas de Hércules, pero la mayoría desapareció entre las montañas. El héroe, cubierto de sudor y polvo, contempló el lago vacío. La superficie del agua reflejaba su figura solitaria, bañada por la luz de un sol que volvía a brillar tras el caos. Cuando regresó ante Euristeo, el rey bajó la mirada. Cada vez que el héroe regresaba con vida, el poder del monarca se hacía más pequeño. Y en los corredores de Micenas, ya se murmuraba que el hijo de Zeus no luchaba por redención, sino por trascendencia. Séptimo trabajo: el toro de Creta. Pero la envidia de Euristeo no tenía límites. Deseando verlo perecer lejos de Grecia, lo envió a las tierras del rey Minos, en la isla de Creta. Allí debía capturar vivo al toro de Creta, una bestia sagrada enviada por Poseidón, que había enloquecido y arrasaba aldeas enteras con su furia. La criatura era un símbolo de los caprichos de los dioses. Poseidón la había hecho surgir del mar, blanca como la espuma y majestuosa como la ola más alta. Pero cuando Minos se negó a sacrificarla, el dios del océano la maldijo, convirtiéndola en un monstruo indomable. Hércules navegó días enteros hasta llegar a la isla. El viento salado golpeaba su rostro, y su mirada se clavaba en las montañas donde el toro habitaba. Al llegar a la costa, los aldeanos le advirtieron: esa bestia no teme al hierro ni al fuego. Ni siquiera los soldados de Minos se atreven a mirarla. Pero Hércules no conocía el miedo. Subió solo a las colinas donde el toro rugía, envuelto en polvo y fuego. Su cuerpo relucía bajo el sol,
y su respiración salía como vapor ardiente. Cuando lo vio, el héroe sintió que enfrentaba no a un animal, sino a una fuerza primordial del universo. El toro embistió con furia, derribando árboles y levantando nubes de polvo. Hércules esquivó el golpe y se abalanzó sobre su cuello, aferrándose con ambas manos. El choque fue brutal. El suelo se quebró bajo su peso. El toro se revolvía, bufando fuego, mientras Hércules lo sujetaba con toda la fuerza del Olimpo. Los músculos del héroe se tensaron como cuerdas de acero, y sus pies se hundieron en la tierra. Con un rugido, lo dominó. El monstruo cayó, jadeante, y Hércules lo ató con una cuerda hecha de fibras divinas. El pueblo de Creta contempló la escena con asombro. El toro, símbolo del mar y la ira de los dioses, había sido domado por un hombre. Minos, el rey, observó en silencio. Sabía que aquel acto era una ofensa a los dioses, pero también una prueba de que la voluntad humana podía resistir incluso a los caprichos del Olimpo. Hércules llevó al toro de regreso por mar, sus cadenas resonando con el vaivén de las olas. Cuando arribó a Micenas, Euristeo volvió a esconderse en su vasija de bronce. Su voz temblorosa salió desde dentro. «Basta, hijo de Zeus. Basta». Pero el héroe solo sonrió, porque sabía que aún quedaban pruebas más terribles, y que su viaje apenas había cruzado la mitad del abismo. El peso de la inmortalidad. Mientras el toro mugía encadenado en la distancia, Hércules alzó su vista hacia el cielo. El sol se ocultaba, y los colores del atardecer teñían el horizonte de oro y fuego. En lo alto, el Olimpo brillaba como un trono inalcanzable. Y allí, entre las nubes, Hera lo observaba con ojos de odio, pero también de temor. Cada trabajo que el héroe cumplía debilitaba el poder del castigo que ella había dictado. Cada victoria lo acercaba más a algo que ningún mortal había logrado: ser digno del trono de los inmortales. Esa noche, el héroe durmió bajo un cielo lleno de constelaciones que sus futuras hazañas un día poblarían. Porque el destino ya lo había escrito, su nombre no moriría con su cuerpo. Y mientras la luna ascendía sobre el mar Egeo, un nuevo desafío se formaba en la oscuridad: las yeguas devoradoras de Diomedes. El eco de los pasos de Hércules resonaba ya como un trueno en los reinos de los hombres y los dioses. Había enfrentado monstruos imposibles, vencido bestias inmortales y descendido a tierras donde la cordura se disuelve. Pero Euristeo, su amo y su verdugo, aún no estaba saciado. Dos nuevas tareas surgirían del odio disfrazado de mandato, una entre los rugidos de caballos devoradores de carne y otra en medio del orgullo y la furia de una reina guerrera. El octavo trabajo: los caballos de Diomedes. El viento soplaba gélido desde las costas de Tracia. Allí reinaba Diomedes, hijo del dios Ares, un tirano cuyo nombre hacía temblar a los marineros. En sus establos no había bestias comunes, sino 4 caballos infernales, alimentados con carne humana. Sus ojos ardían con fuego carmesí, y el sonido de sus relinchos era como el grito de almas condenadas. Hércules llegó acompañado por unos pocos compañeros fieles, guerreros que habían decidido seguirlo pese al terror que infundían las hazañas anteriores. El héroe observó los establos, cadenas de hierro, puertas de bronce y el hedor de la muerte impregnando el aire. Los caballos de Diomedes no conocían freno ni compasión. En su mirada brillaba el frenesí de la guerra. Diomedes, soberbio, salió a recibir al semidios con una sonrisa cruel. «Hércules», gritó, «tú, que presumes de fuerza, ven y quita a mis caballos si puedes». Hércules no respondió. Su silencio era más temible que cualquier amenaza. Entonces la batalla estalló. El suelo tembló bajo los golpes de los guerreros tracios, las lanzas chocaron, y los caballos salvajes rompieron sus cadenas, relinchando con furia sobrenatural. Hércules se lanzó al combate, derribando enemigos como un huracán de músculo y acero. Su clava tronó sobre los cascos, y su arco cantó la melodía de la muerte. Cuando por fin encontró a Diomedes, lo tomó por el cuello y lo arrastró hasta los establos. El rey suplicó, pero el héroe, sin pronunciar palabra, lo lanzó a sus propias bestias. Y así, los caballos de Diomedes probaron la carne de su amo. Solo entonces, domados por el olor de la sangre que los había esclavizado, se arrodillaron ante Hércules. El héroe los llevó de regreso a Euristeo, que al verlos relinchar y lanzar fuego por las narices, huyó aterrorizado y ordenó que fueran liberados, pues ni siquiera los dioses querían guardarlos. Los caballos desaparecieron hacia los montes, libres, con el eco del héroe resonando tras ellos. El noveno trabajo: el cinturón de Hipólita. No pasó mucho antes de que Euristeo ideara su siguiente prueba. Esta vez, el destino lo enviaría a los confines del Mar Negro, donde las Amazonas, hijas de Ares y reinas del acero, dominaban un reino sin hombres, solo guerreras invencibles.
Su soberana era Hipólita, de mirada feroz y espíritu indomable, portadora de un cinturón mágico otorgado por el dios de la guerra, símbolo de su autoridad y fuerza. El mandato era simple en palabras, pero mortal en realidad. Hércules debía traer aquel cinturón. El héroe reunió su navío y partió hacia las costas de Temisira. Durante días navegó bajo cielos tormentosos, guiado por presagios y sombras. Cuando al fin arribó, fue recibido no por lanzas, sino por la curiosidad de Hipólita misma. Ella lo observó con interés. El hombre frente a ella no era un invasor común, era el semidios cuyas gestas habían alcanzado los oídos del Olimpo. «Dime, Hércules», dijo Hipólita con voz grave, «¿vienes a robar o a pedir?». Él habló con franqueza, explicando su misión. Y por un instante, el destino pareció inclinarse hacia la paz. Hipólita, admirando su valor, aceptó entregarle el cinturón como muestra de respeto. Pero los dioses, caprichosos como tormentas, intervinieron. Hera, eterna enemiga de Hércules, disfrazada de amazona, sembró el engaño entre las filas de Hipólita. Corrió el rumor de que el semidios planeaba secuestrar a su reina. La traición se encendió como fuego entre la hierba seca. Las amazonas cargaron desde las colinas, lanzando flechas y gritos de guerra. El aire se llenó de relámpagos y acero. Hércules se defendió con la furia de 1000 tormentas, pero su corazón se llenó de pesar. No deseaba esta lucha. Sin embargo, el destino no concede piedad a los héroes. En el fragor del combate, Hipólita misma cayó, atravesada por la confusión y el caos. El héroe, con el rostro ensombrecido por la tragedia, tomó el cinturón de sus manos y miró al cielo, maldiciendo a los dioses por su juego cruel. El mar se tornó rojo aquella noche. Y mientras el barco de Hércules se alejaba del reino de las Amazonas, el viento trajo consigo un lamento, el lamento de un guerrero que nunca quiso ser instrumento del dolor. 2 pruebas más se alzaban en su camino. 2 abismos donde la fuerza y el alma serían puestas a su límite. Porque aunque el cuerpo del héroe era de acero, su espíritu comenzaba a sentir el peso de cada alma que caía a su paso. El nombre de Hércules ya no era solo símbolo de fuerza, era un eco que dividía el cielo y la tierra. El viaje de Hércules se extendía más allá de lo imaginable. Sus manos habían domado monstruos, su fuerza había quebrado reinos, y su alma cargaba ya con el peso de las guerras que los dioses nunca pelearon por sí mismos. Pero aún faltaban 2 trabajos antes del final, 2 pruebas donde el héroe tocaría los límites del mundo conocido, y su leyenda se escribiría sobre el horizonte del ocaso. El 10º trabajo, los bueyes de Gerión. Más allá del Mediterráneo, en los confines donde el mar se funde con el cielo, vivía Gerión, un gigante monstruoso de 3 cuerpos y un solo alma, hijo de Crisaor y de Calirroe. Guardaba un rebaño sagrado de bueyes rojos, criaturas tan imponentes que se decía que el sol mismo los había marcado con su fuego. Euristeo ordenó a Hércules robarlos. Pero para llegar hasta ellos, el héroe debía atravesar el mundo. El camino lo llevó por desiertos abrasadores, donde el aire parecía cuchillas y el sol quemaba la carne. Hércules caminó durante días, hasta que, extenuado, alzando sus manos al cielo, desafió al mismísimo Helios, el dios del sol. «Oh, Dios que recorre el firmamento», rugió. «Tu fuego me abraza, pero no me detendrás». Helios, impresionado por su valor, no lo destruyó, sino que le ofreció su copa dorada, aquella en la que cada noche cruzaba el océano. Así, el héroe navegó en la copa del dios, surcando los mares del oeste, hasta arribar a la mítica isla de Eriteia, hogar de Gerión. Allí, en la orilla, se alzaba Euritión, el pastor que custodiaba el ganado, junto a su perro infernal Ortro, hermano del temible Cerbero. El monstruo de 2 cabezas gruñó al ver acercarse la figura del semidios, y el aire se cargó de presagio. Con un solo golpe de su clava, Hércules aplastó a Ortro, y luego al pastor, abriéndose paso hacia los bueyes. Pero el rugido que vino después no era de un mortal. Gerión emergió del horizonte, un titán con 3 torsos, 3 corazones latiendo en sincronía, y una sola furia. Sus pasos hacían temblar la tierra, y su voz retumbó como una tormenta. «Hércules, has matado a mis guardianes y tocado lo que es mío. Pagarás con tu alma». Hércules lo enfrentó bajo un sol ardiente. La batalla fue colosal. 3 lanzas arrojó Gerión, 3 veces Hércules las esquivó. Entonces, el héroe tomó su arco, tensó la cuerda con fuerza divina y disparó una flecha bañada en el veneno de la hidra, atravesando los 3 cuerpos del gigante. El monstruo cayó, y su rugido final se mezcló con el viento del mar. Hércules condujo los bueyes rojos a través de valles, montañas y desiertos. Pasó por Italia, cruzó ríos sagrados, y hasta erigió pilares colosales en los límites del mundo conocido, las columnas de Hércules, símbolo del fin del camino humano.
Aún hoy, los marineros que cruzan por ese estrecho dicen sentir la mirada del héroe, velando los confines del mundo. El 11º trabajo, las manzanas de las Hespérides. Pero el siguiente trabajo no sería de fuerza, sino de astucia y de alma. Euristeo, guiado por Hera, ordenó a Hércules traer las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, hijas de la noche, custodiadas por un dragón inmortal. Estas manzanas no eran simples frutos. Eran símbolos de la eternidad, regalos de la boda de Zeus y Hera, colgando en un jardín donde el tiempo no tocaba nada. Solo un ser conocía el camino, Atlas, el titán que sostenía el cielo sobre sus hombros. Hércules emprendió la búsqueda. Viajó hasta los límites del mundo, donde el océano y el cielo se confunden, y allí encontró al titán, de pie, sosteniendo el firmamento en un eterno tormento. El héroe lo miró con respeto, y habló con voz firme. Atlas, hijo de los titanes, necesito tu ayuda. Dime dónde hallar las manzanas doradas. El gigante sonrió con cansancio. Solo yo puedo alcanzarlas, dijo. Pero si tú sostienes el cielo en mi lugar, lo haré por ti. Sin dudar, Hércules se colocó bajo la bóveda celeste, tomando el peso del mundo sobre sus hombros. Sus músculos temblaron, sus huesos crujieron, pero su espíritu no cedió. Atlas partió, cruzando los campos del ocaso hasta el jardín sagrado. Allí, entre árboles dorados y cantos de eternidad, el dragón Ladón, de 100 cabezas, guardaba las manzanas. El titán lo venció y regresó con los frutos en sus manos. Pero al volver, su mirada brilló con traición. Hércules, dijo, llévalas tú a Euristeo. Yo, seguiré aquí, libre del cielo. El héroe, sin perder la calma, fingió aceptar. Está bien, pero ayúdame un momento a reajustar el peso, para que pueda colocarme más cómodo. Luego podrás marcharte. Atlas, sin sospechar, colocó el cielo sobre los hombros del semidios una vez más. Pero antes de que pudiera reaccionar, Hércules tomó las manzanas y partió, riendo con el trueno en su voz. Así engañó al titán, y con ello, venció no solo la fuerza, sino la astucia de los dioses. El cielo quedó de nuevo en su lugar, y los hombres recordaron que incluso un héroe puede cargar el peso del firmamento si su voluntad es lo bastante pura. Cuando Hércules entregó las manzanas a Euristeo, este tembló al ver su resplandor divino. Las devolvió rápidamente a Atenea, temeroso de maldecirse con su poder. Y así, las manzanas regresaron al cielo. Y el héroe se preparó para el último de sus trabajos. 12 tareas, 12 pruebas, y solo una quedaba. La última no sería contra bestias ni gigantes, sino contra el mismo inframundo. Hércules, el hijo de Zeus, estaba por descender donde ningún hombre debía poner el pie, al reino de los muertos. El fin del viaje se aproximaba, y con él, la prueba que separa al héroe del mito y al mortal del inmortal. 12 trabajos fueron ordenados. 11 habían sido cumplidos. Pero el último no se hallaba en el mundo de los vivos. Era el descenso al Hades, el reino donde todo acaba, donde los héroes se desvanecen y las voces se apagan. Euristeo, enceguecido por el miedo y la envidia, dictó la tarea más cruel. Tráeme al perro guardián del infierno, al monstruo de 3 cabezas, Cerbero, y tráelo vivo. Hércules no vaciló. Sabía que aquel sería su final, o su glorificación, porque ningún mortal, ni Dios, había osado cruzar los umbrales del inframundo y regresar. El descenso. Guiado por los susurros de los oráculos, el semidios emprendió su viaje hacia el sur, donde las grietas del mundo se abrían como heridas. Pasó por templos olvidados, donde las estatuas lloraban sangre y el viento murmuraba nombres antiguos. Allí, en la oscuridad de Téneo, encontró la entrada al infierno. Una cueva negra como el abismo del tiempo, de donde exhalaba un aire tan frío que el alma temblaba. Con el corazón firme, Hércules descendió. A medida que bajaba, la luz se extinguía y el mundo se volvía ceniza. Cruzó ríos de sombras, escuchó lamentos de los que habían sido reyes y vio almas flotando como hojas en la corriente de Estigia. Allí, donde nada respira, caminó con paso seguro. Ni siquiera la muerte se atrevía a tocarlo. En la ribera del río, lo esperaba Caronte, el barquero del destino, su rostro oculto bajo un velo. Nadie vivo cruza mi río, dijo el espectro. Hércules mostró la piel del león de Nemea, y el brillo del poder divino se reflejó en la corriente oscura. Caronte retrocedió. Sin decir palabra, le permitió subir a la barca. Las aguas del infierno lo llevaron hasta las puertas del reino de Hades, donde los ecos se convierten en eternidad. Los guardianes del inframundo observaron al intruso, pero ninguno se atrevió a detenerlo. Incluso los muertos recordaban su nombre. El encuentro con Hades. Hércules caminó hasta el trono del dios. Allí estaba Hades,
el Señor de las Sombras, sentado entre columnas de obsidiana, con un silencio que cortaba el aire. A su lado, la reina Perséfone, con mirada melancólica, sostenía una antorcha que nunca se apagaba. El héroe se inclinó con respeto. Hades, hijo de Cronos, dijo con voz firme: no vengo a desafiar tu reino, sino a cumplir un mandato. He de llevar a Cerbero al mundo de los vivos. El dios lo miró, sin ira, sin compasión. Muchos han pedido salir de aquí, hijo de Zeus, dijo. Ninguno lo ha logrado. Pero tú no vienes por ti, vienes por otro. Hades se levantó, su sombra llenó la sala. Te concederé tu deseo, Hércules. Pero bajo una condición, no usarás armas ni engaños. Si puedes someter al guardián con tus propias manos, entonces Cerbero será tuyo. El héroe asintió. No temía al dolor, ni al miedo. Temía solo al fracaso. La bestia de 3 cabezas. Lo llevaron a las profundidades más hondas, donde el aire ardía y la oscuridad se volvía líquida. Allí lo esperaba Cerbero, el monstruo nacido del abismo, hijo de Equidna y Tifón. 3 cabezas colosales, colmillos de hueso ardiente, y ojos que veían más allá del tiempo. Su respiración era fuego, su cuerpo estaba cubierto de escamas negras, y su cola era una serpiente viva. El rugido que lanzó estremeció todo el inframundo. Incluso los condenados se callaron. Hércules avanzó sin miedo. Dejó caer su clava y su arco, y extendió los brazos desnudos. La lucha fue titánica. Las 3 cabezas mordían al unísono, las garras rasgaban el suelo, y el aire se convirtió en un torbellino de oscuridad. Pero el semidios resistió. Tomó las fauces del monstruo con sus propias manos, apretando hasta que los huesos crujieron. Una cabeza cayó bajo su dominio, luego otra, y al final, la tercera se sometió con un gemido que retumbó como un trueno lejano. El infierno entero fue testigo del poder de un solo hombre. Hades, desde su trono, asintió. Has vencido, Hércules. Llévatelo, pero recuerda, todo lo que desciende aquí, algún día regresa. El regreso de la sombra. Hércules emergió del abismo con Cerbero encadenado, sus ojos aún ardiendo con fuego infernal. Los hombres huyeron al verlo, creyendo que el fin de los tiempos había llegado. Cuando Euristeo vio al monstruo ante su trono, gritó de terror y se escondió en una vasija, implorando que lo devolviera. El héroe obedeció. Llevó de nuevo al guardián a su lugar en el Hades, liberándolo en las mismas sombras de donde lo había sacado. Y así, el último trabajo fue cumplido. El fin del héroe. Después de los 12 trabajos, la gloria de Hércules fue inmortal. Pero el precio de sus hazañas fue la soledad. Donde quiera que iba, los hombres lo veneraban como un dios, pero lo temían como un monstruo. Su fuerza era un don y una maldición. Los dioses lo observaban en silencio. Era, que una vez lo vio en él algo más grande que su venganza, un espíritu que ni el destino ni el dolor pudieron quebrar. Los años pasaron, y un día, traicionado por la locura provocada por la misma diosa, el héroe cayó víctima de su propio destino. Pero antes de morir, mandó construir su pira sobre el monte Eta, mirando al cielo por última vez. El fuego lo envolvió, y en medio de las llamas, Zeus descendió desde el Olimpo. El trueno rugió, y el cuerpo mortal del héroe fue consumido. Solo su espíritu ascendió entre relámpagos y nubes doradas. Allí, entre los dioses, fue recibido como uno de ellos. Ya no como un hijo bastardo, sino como un igual. Narrador tono final, poético y solemne. Y así terminó la senda del más grande de los hombres. Hércules, el que domó monstruos y desafió a la muerte, alcanzó lo que ningún mortal había logrado: la eternidad. Su nombre no fue enterrado entre tumbas, sino grabado en las estrellas. Porque mientras existan los hombres, y haya oscuridad que vencer, el eco de su fuerza seguirá resonando. El eco del héroe. Suscríbete al canal y activa la campana, para no perderte los siguientes videos.